Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Una semana más hemos visto cómo los mercados se han mantenido al alza, aunque sí que es verdad que hemos visto algún que otro susto, como el que veíamos en el IBEX 35. Por lo tanto, vamos a analizar hoy los índices, a ver cómo se encuentran en la situación respecto a lo que veíamos en el año 2007. Ya sabéis que es lo que debemos tener ahora mismo en mente, porque si se replica el mismo movimiento podríamos estar en un momento muy peligroso de los mercados, pero a la vez, si se rompiese esta situación, la perspectiva podría cambiar totalmente. Por lo tanto, creo que es el mapa o la guía que debemos de seguir ahora mismo. Antes de comenzar con el análisis de los índices, os daré mi opinión de por qué creo que los mercados se están manteniendo al alza. Creo que es bastante obvio, pero de vez en cuando está bien recalcar por qué se pueden llegar a dar este tipo de situaciones. También vamos a ver todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bueno, pues como decíamos, antes de comenzar con el análisis de los índices, creo que es importante pensar o ver por qué los mercados se están manteniendo al alza cuando parece o algunos pensamos que estaríamos cerca de ver una recesión. Hay que tener en cuenta que el mercado, las bolsas, normalmente suelen descontar expectativas. Y las expectativas que se están descontando ahora es que la inflación de forma cierta está empezando a perder fuerza, es decir, se está intentando normalizar un poquito y eso podría paliar el principal problema que hemos visto en las economías en el último año y medio, que ha sido esa inflación tan alta y que tanto ha hecho perder poder adquisitivo a la población. Si ese problema ya le estamos paliando, eso en principio parece ser positivo. Luego, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Cómo se ha paliado esa bajada o esa reducción de la inflación? Y eso ha sido con una subida de tipos espectacular. Las subidas no tienen antecedentes, esas subidas tan rápidas que hemos vivido después de 10 años con unos tipos de interés por los suelos. Y en principio lo que se está descontando ahora es que esa brutal subida de tipos de interés no va a tener ninguna consecuencia en las economías, que a lo mejor simplemente vamos a crecer un poquito menos, pero que cuando todo se estabilice, que parece que va a ser en el año 2024, ya empezarán a bajar los tipos de interés porque se ha reducido la inflación y volveremos a crecer. Lo que quizás el mercado no está descontando es que cada vez que hemos visto una subida de tipos de interés como la que hemos visto ahora mismo y han bajado los tipos de interés, les han bajado no porque la situación se estabilizase, sino porque se han pasado de frenada, han provocado una recesión en la economía. La mejor manera de bajar una inflación es provocando una recesión o una crisis económica como comúnmente lo conocemos. Y puede que esta vez no sea diferente al resto de veces, pero eso el mercado todavía no lo está viendo o no lo está descontando. ¿Por qué? Porque los datos que estamos viendo son en principio un poquito malos. ¿Cuál sería el problema? Que los datos pasarán de ser un poquito malos a muy malos. Mientras los datos sean un poco malos, pues eso sería positivo porque ayudaría a esa idea de que la inflación continúa rebajando esa subida de los precios y a la vez estaría más cerca esa bajada de los tipos de interés que a lo mejor tanto está presionando a esas empresas que están más endeudadas. Por lo tanto, mientras esto no cambie, mientras la perspectiva sea que los datos son un poquito malos, pero no muy malos, es bastante probable que las bolsas todavía se mantengan al alza. ¿Cuándo puede cambiar todo esto? Cuando a lo mejor veamos un dato que nos haga ver la realidad y nos haga quitarnos esa venda de los ojos y nos haga ver que la realidad va a ser la misma que hemos visto en anteriores recesiones. Ojalá no llegue a pasar, porque eso sería muy buena noticia, porque una recesión no es para nada bueno ni para la sociedad ni para la economía y muchísima gente sale perdiendo, por no decir la gran mayoría. Por lo tanto, si pudiésemos evitar una recesión sería buenísima noticia, pero los antecedentes no nos dicen eso. Además, también lo que descuentan muchos inversores es que siempre que haya un momento de tensión en el mercado o en las economías o en las bolsas, van a acudir los bancos centrales al rescate. Hace poquito nos hemos enterado que a finales de octubre, cuando comenzaba ese importante rebote o impulso brutal que hemos visto en las bolsas las últimas semanas, los bancos centrales volvían a inyectar una cantidad ingente de dinero en los mercados. ¿Sorpresa? No. Han cogido y en el momento que han visto que se tensionaba esto un poquito, han vuelto a meter mucho dinero en los mercados y eso ha hecho que suba de nuevo muchísimo la bolsa. Mucha gente está pensando que eso es debido a que hay elecciones en Estados Unidos el próximo año y no se pueden permitir que las bolsas caigan. Pero si cogemos el antecedente de la última crisis económica, cuando
en el año 2008 hubo elecciones en Estados Unidos, el SP 500 ya caía un 40%. Por lo tanto, cuidado, porque sí que es verdad que los bancos centrales están inyectando dinero cada vez que las bolsas caen, pero a la vez esto puede ser contraproducente, porque si el enemigo principal para los que ahora están comprando esta situación es la inflación, si cada vez que tenemos un momento de tensión vuelven a inyectar muchísimo dinero, esto puede acabar provocando en el medio plazo que la inflación vuelva a repuntar. Por lo tanto, creo que la salida no está del todo clara. Si dejamos de inyectar dinero en la economía y luego vemos como el año que viene bajan los tipos de interés, a lo mejor lo que llevamos a ver es una recesión importante. Y si por el contrario, si vemos que el mercado se tensiona muchísimo y vuelven a inyectar en la economía muchísimo dinero, lo que a lo mejor vuelve es una inflación galopante como la que veíamos en el año 2022. Por lo tanto, no me queda del todo claro lo que está comprando ahora mismo el mercado, pero creo que es la razón por la que las bolsas todavía están subiendo. Como os decía, la mentalidad puede que acabe cambiando en el momento de que un dato de estos que salen del empleo, del PIB, sean bastante más negativos de lo que son, porque ya estamos viendo cómo los datos no son positivos. La tendencia del mercado laboral en Estados Unidos ha cambiado de reduciéndose el desempleo a ir poquito a poquito aumentando. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo en Europa no estamos creciendo. El dato del PIB de esta semana ha sido bastante malo. No estamos en crecimiento. El dato trimestral era negativo y el dato anual era del 0,0%, pero lo que decíamos antes, los datos no son excesivamente negativos. Por eso, mientras tanto, las bolsas, los inversores consideran que esto puede ser normal para rebajar la inflación y que es el camino que debemos seguir y que el año que viene volveremos a crecer, que la inflación bajará, que bajarán los tipos de interés y a lo mejor en un año y medio estaremos creciendo como si aquí no hubiese pasado nada. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices y esos activos finales que nos dan un amplio panorama de la situación económica en la que nos encontramos. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana marcábamos un nuevo techo en esa zona de los 10.300 puntos y ahí empezó a recular un poquito. La caída que veíamos el jueves principalmente vino provocada por caídas muy, pero que muy importantes en prácticamente todo el sector bancario del IBEX 35. Hay algunas acciones, luego veremos algunas de ellas, la sección de sugerencias como el Sabadell, que el castigo ha sido espectacular, pero evidentemente cuando vemos subidas muy verticales, cuando se calientan las caídas, también acaban siendo bastante verticales. En principio, lo que hemos visto el jueves en el IBEX 35 es una simple corrección. Lo único que nos llama bastante la atención es que el volumen fue especialmente alto. Esto mucho cuidado porque puede ser una soltada importante, lo que hemos visto por aquí. Cuidado con este tipo de velas ya en esta zona porque nos podrían estar indicando que se están repartiendo acciones que se han ido comprando un poquito más abajo, pero fijaros como en la sesión del viernes se acabó recuperando bastante bien. No ha recuperado todo lo que perdimos el jueves, pero la subida ha sido importante. ¿Ahora se podrá mantener al alza? Pues sí. Evidentemente se puede mantener al alza, ya lo estamos viendo. De momento no tenemos razones aparentes para pensar que vayamos a ver nuevas caídas más allá del volumen que vimos en la sesión del jueves. El problema que podemos tener es que si nos mantenemos al alza, es probable que acabemos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Y eso es algo también que veíamos en el año 2007 antes de comenzar las caídas más importantes. Y si tenemos en cuenta lo que comentábamos en anteriores análisis del IBEX 35, para repetir esa situación que veíamos en el año 2007, lo que debemos ver es una corrección hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en 9.581, como la pendiente es muy positiva, es probable que si llegamos hasta ella después de una corrección nos encontremos alrededor de los 9.700 puntos, 9.680 aproximadamente en esta zona de aquí, que además coincidiría con la caída del 38,20% de toda la subida. Luego, a partir de ahí, deberíamos ver un nuevo repunte hasta la zona de máximos donde nos encontramos ahora mismo o donde esté el máximo de toda la subida antes de ver esta caída. Ahí no conseguir superar esos máximos anteriores con claridad y a partir de ahí venir la caída más gorda. De momento, pues bueno, estamos manteniendo la pauta. Seguimos con la subida y es que evidentemente mientras se mantenga la subida repetimos la pauta. Recordad que en el año 2007 llegamos a subir un 19% del tirón antes de comenzar la caída. Ahora mismo creo que hemos llegado a estar ya un 16% de subida aproximadamente, un 16%. Entonces
se puede mantener al alza. Es probable que a lo mejor antes de ver esa corrección veamos alguna divergencia entre la cotización y el RSI. Por eso lo que pensamos que incluso esta semana podemos seguir viendo subidas para formar esas divergencias y posteriormente ver esa caída más importante. En el gráfico semanal y mensual del IBEX 35 poquito ha cambiado, seguimos con subidas. Esta semana quizás lo diferente con semanas anteriores es que hemos cerrado un poquito alejados de esos máximos. También podríamos pensar que es una señal en principio de debilidad, pero nada nuevo. En el gráfico mensual, más de lo mismo. Seguimos manteniéndonos al alza claramente en el gráfico. Vamos a continuar con el DAX, que la subida que se ha metido esta semana ha sido espectacular y fijaros cómo le ha llevado a la cotización a marcar nuevos máximos históricos, superando esos máximos que teníamos en julio de 2023. Parece que el IBEX 35 se ha relajado un poquito las subidas, pero el DAX, que parecía que venía un poquito más atrás, ha metido un subidón espectacular en esta última subida. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que cuando veamos el final del impulso tenemos que buscar la media de 70 sesiones también. Fijaos como ahora mismo la tendríamos que buscar desde aquí arriba, que es donde ha llegado esta semana. Es decir, la caída podría ser bastante importante, pero pasa lo mismo que en el IBEX 35. La pendiente de la media de 70 es bastante vertical, es decir, podría irla a buscar por aquí a la zona de los 16.000 puntos. Ahí quizás ver un rebote, no conseguir marcar nuevos máximos y a partir de ahí venir la corrección. Lo que hay que tener en cuenta es que si en ese repunte, en esta flecha verde de aquí, supera los máximos anteriores con claridad, pues, como la veremos en otra temporalidad, sería muy buena señal. Porque si nos fijamos en el gráfico mensual, ahora mismo, aunque estemos viendo, fijaros, una posible divergencia entre la cotización y el RSI, aunque veamos una pequeña corrección, si luego el nuevo impulso que viene es bastante alcista y supera los máximos que estamos viendo ahora, esta divergencia se acabaría rompiendo. ¿Cuál es el riesgo? Que en esa corrección y el nuevo impulso no consigamos marcar nuevos máximos por encima de los que estamos viendo ahora y veamos una corrección más fuerte. Esa divergencia cogería más fuerza y cuidado porque una divergencia en un gráfico mensual del DAX sería muy pero que muy mala señal. Por lo tanto, esta vela de aquí que ahora nos marca la divergencia que no teníamos anteriormente, nos hace pensar que también se une al club de esas divergencias que estamos viendo en muchos índices en gráficos mensuales y que son tan peligrosas. Continuamos con el Nasdaq y fijaros cómo la semana pasada decíamos que era de los primeros índices que parecía que ya estaba empezando un poquito las señales de debilidad, pero esta semana, sobre todo en la sesión del jueves y del viernes, se ha recuperado muy bien y hemos vuelto a esa zona de máximos que veíamos hace unas semanas. Fijaros cómo no ha conseguido marcar los máximos anteriores que veíamos, podríamos pensar que está formando una especie de techo redondeado y fijaros cómo está formando ahora mismo una divergencia de la cotización y el RSI en un gráfico diario, lo que sería una señal bastante peligrosa si ahora vemos una corrección. ¿Dónde podría ser esto más peligroso aún? Si perdemos esta zona de aquí. Si perdemos la zona de los 15.760 puntos aproximadamente, todo este suelo que tenemos por aquí, esta divergencia cogería más fuerza y la caída nos podría indicar que en principio podríamos volver hasta la media 70 y si la pierde, ¿hasta dónde? Hasta el antiguo techo del canal bajista que veíamos en el gráfico. Fijaros como también en el Nasdaq tenemos en el gráfico mensual ahora mismo una divergencia entre la cotización y el RSI. Es decir, lo estamos viendo en prácticamente todos los índices esta divergencia, fijaros. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado, porque cuando todo parece que se está juntando para dar este tipo de señales, puede que sea bastante mala noticia, porque a la vez, si todos los índices están dando señales de debilidad y vemos que alguno ya empieza a corregir y va cumpliendo esas señales, pueden acabar arrastrando al resto. Como vemos, a lo mejor hay índices que están empezando quizás a dar alguna señal de debilidad antes que otros. Lo que sí que es cierto es que si luego, después de los siguientes meses, conseguimos ver nuevas subidas y se rompen esas divergencias, pasaría a la situación contraria. De ahí lo que decíamos al principio del vídeo. Si vemos que esas divergencias se rompen, sería una señal muy pero que muy positiva, romperían todos los índices de Estados Unidos que analizamos y de Europa, que ya lo han hecho, sus máximos anteriores, sería muy buena señal y nos abriría
terreno para seguir manteniéndonos al alza después de romper esas divergencias y sería muy positivo para lo que podríamos ver en las bolsas en el año 2024. Pero eso todavía está por ver y la situación que tenemos es la actual. Continuamos con el Dow Jones. Vamos al gráfico diario y fijaros cómo esta semana ha vivido un movimiento prácticamente lateral. Fijaros, sí que es verdad que a cierre de la semana podríamos pensar que está formando una divergencia entre la cotización y el RSI, pero como el cierre ha sido muy tímidamente por encima de lo que veíamos la semana pasada, pues tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Recordad que decíamos que si viéramos una corrección quizás debería irse hasta la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí buscar el repunte. Exactamente lo mismo que pensábamos con otros índices. Y en el gráfico mensual, fijaros cómo ahora mismo si cerrase el Dow Jones como estamos viendo ahora mismo, esta divergencia que tenemos marcada, que sería la señal que tenemos cada vez que se produce un crack en las bolsas, siempre tenemos esta señal, siempre que hay un crack en las bolsas, antes hemos visto esto. Pues ahora mismo si el cierre mensual del Dow Jones estuviese en la zona actual, esa divergencia se rompería. ¿Por qué? Porque el RSI estaría marcando un nuevo máximo creciente. Por lo tanto, la clave va a estar que de cara a las próximas semanas, cuando cierre el mes, el Dow Jones se mantenga, por lo menos donde está ahora, un poquito más arriba para romper esa divergencia. Sería el primer índice que nos está dando una señal muy positiva de que esto puede mantenerse al alza en el 2024, aunque evidentemente esta subida va a tener que corregir en algún momento, pero esa corrección no nos va a llevar a haber encontrado un máximo para unos cuantos años, que es lo que planteamos que puede llegar a pasar si se da la misma situación que veíamos en el año 2007. En el gráfico semanal, pues bueno, fijaros cómo la subida ha sido muy importante durante las últimas semanas, pero esta semana pues nos hemos estancado ahí un poquito en esos máximos que veíamos la semana pasada. Vamos a continuar con el SP500, que era otro de los índices que estaba replicando muy bien ese movimiento que teníamos en el año 2007. Fijaos cómo la ruptura del canal bajista fue espectacular, con un gap al alza, eso era muy buena señal, y ahora esta semana nos hemos ido a marcar nuevos máximos por encima de lo que veíamos en julio. Eso es muy, pero que muy buena señal, pero ahora debe confirmarse al alza. ¿Por qué? Porque tenemos una clara divergencia, para empezar, en el gráfico diario. Fijaros que debe romperse esta semana con nuevas subidas por encima de los 4.607, que está ese techo ahora mismo en el gráfico. Y además, en el gráfico semanal, cuidado porque tenemos una divergencia. Una divergencia que casualmente, fijaros cómo también tuvimos en el año 2007. Otra coincidencia más con el año 2007. En la última subida que veíamos teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, seguimos viendo cómo los parecidos siguen siendo bastante razonables, que puede ser una auténtica locura pensar que se vuelva a repetir lo mismo, que eran caídas de más del 50% en todos los índices, pero como vemos, el gráfico parece que está siendo un calco de lo que veíamos en el año 2007. Vamos a continuar con el índice de volatilidad, el VIX, que nos indica cuando cae que las bolsas suben y cuando sube el VIX que las bolsas corrigen. Fijaros como esta semana, en la sesión del viernes, hemos buscado un nuevo mínimo a cierre, pero eso a la vez nos ha dado la oportunidad de buscar una posible divergencia. Eso podría indicar que si ahora vemos nuevas subidas, podría ser bastante importante. Y ahí es donde pondríamos ese objetivo que llevamos poniendo durante varias semanas y que no encuentra en la media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde tendría más importancia esa divergencia y se activaría el movimiento en la media de 70? Si conseguimos superar esta zona de aquí, los 13,60. Si conseguimos superarla, puede que se activase ese movimiento hasta la media móvil de 70 sesiones. Eso permitiría en un primer momento limpiar parte de la subida en las bolsas, es decir, ver esa corrección. En muchos de los índices está la media de 70, que tenemos localizado el objetivo, y luego a partir de ahí estaría la clave. En el caso del VIX, pues a lo mejor volveríamos hasta aquí, hasta la zona de 13,60, y si vemos que esa zona la perfora y volvemos a este terreno de aquí, las bolsas podrían continuar subiendo y superar los máximos que estamos viendo ahora y pintaría muy bien la situación para el próximo año, pero si se frena aquí y volvemos a repuntar,
cuidado porque se podría acercar la parte más negativa del mercado. Vamos a continuar con el precio del petróleo. Ya decíamos que al perder esta zona de aquí nos daba señales muy negativas porque nos olvidábamos de este posible hombro cabeza muy invertido que nos haría pensar que la subida podría ser importante. Entonces todo acompañaba a pensar a que podría acabar yéndose las próximas semanas hasta la zona de los $67, que es donde tiene ese suelo tan importante y que decíamos que si perdía esa zona quizás confirmaría que se está acercando una recesión a las economías porque la demanda del precio del petróleo estaría cayendo con bastante fuerza. Fijaros, como ahora mismo esta semana se ha frenado en esta zona de soporte que tenemos por aquí, en los 73,50, donde se frenó en julio para continuar subiendo, por lo tanto, vamos a mantener la esperanza. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos una resistencia por aquí, los mínimos que hacía en noviembre. Fijaros cómo la sesión del viernes decoró muy bien la semana, porque vimos una subida importante, pero no ha conseguido superar la media de 6 sesiones. Si nos vamos al gráfico semanal, fijaros cómo estamos poniendo en riesgo la media móvil de 70 sesiones. Eso es muy mala señal, porque si se confirma por debajo de la media de 70 y se acaba alejando de ella, ¿qué nos podríamos ir a buscar? La media de 200 sesiones en los 60,80, que estaría por debajo de esa zona que estamos marcando, que nos indicaría que los mercados pueden entrar en recesión. Vamos a continuar con el gas natural, que continúa también su sangría. Fijaros, después de ese movimiento lateral que veíamos, continúan las caídas en el precio del gas natural. Más de lo mismo, misma lectura que podemos hacer con el precio del petróleo. Si cae mucho el precio del gas natural, quizás es porque su demanda está reduciéndose, porque la producción se está reduciendo también en Europa, porque las expectativas de producir también se están reduciendo bastante y eso hace que el precio del gas caiga con bastante fuerza. Ahora mismo nos parece que está en caída libre, por lo tanto nos cuesta ver una zona de soporte clara ahora mismo en el gráfico. Además, tampoco están dando señales de debilidad por el RSI, así que puede que la caída continúe o en principio no podemos encontrar una zona clara de soporte. Vamos con el precio del oro, que lo que ha hecho esta semana la verdad que es bastante feo. Sigo escuchando por todos lados que hay que comprar oro, que hay que comprar oro, que hay que comprar oro por todos los lados. Está siendo espectacular. Muy bien razonado, por cierto, todos aquellos que piensan que hay que comprar oro y me parece una estrategia muy buena de cara a unos cuantos años, pero eso no quita que si los mercados entran en recesión y entramos en una fase bastante negativa, como ya decíamos la semana pasada, el precio del oro probablemente lo pase muy mal porque lo ha pasado igual de mal en anteriores ocasiones. Fijaros la vela que hemos visto esta semana semanal, perdón, en el precio del oro. Es malísima, es una ruptura al alza en falso, fijaros, para irse hasta la zona del 2150 y lejos de intentar darse la vuelta a final de semana para pensar que bueno, ha sido un engaño, pero nos vamos a mantener al alza, ha cerrado prácticamente en mínimos y con un volumen muy alto. Es muy mala señal, pero que muy mala señal. Fijaros las velas diarias. Ahora mismo, pues bueno, si nos olvidamos de lo que acabamos de ver en la vela semanal, nos podríamos ir hasta la media móvil de 70 sesiones, que la que ha actuado como soporte a principios de noviembre, esa primera semana actuó como soporte y a partir de ahí podríamos mantener la tendencia alcista. El riesgo donde está en perder la media de 70 sesiones. Si pierde esa media de 70 sesiones, cuidado porque podríamos continuar cayendo. Primero hasta los 1930, que es donde tiene la media de 200 sesiones, y si no se mantiene sobre esa zona, podríamos caer de nuevo hasta la antigua directriz bajista que veíamos en el gráfico. Podría cuadrar perfectamente por lo que hemos visto en el gráfico semanal de esta vela tan negativa. Fijaros cómo aquí, antes de empezar a corregir, vimos una vela también que dejó una mecha muy larga. Aquí también dejó una mecha muy larga. Aquí no tanto, pero fijaros la semana siguiente. Por lo tanto, cuidado porque esta vela semanal nos podría anticipar que el oro ha hecho techo, por lo menos para unos meses. Y vamos con el índice dólar, que es ese indicador o ese índice adelantado, podríamos decir que las bolsas, que nos da señales adelantadas de lo que pueden acabar haciendo los mercados. Cuando el índice dólar se mantiene al alza, los mercados caen y cuando el índice dólar cae, los mercados se mantienen al alza. La semana pasada ya comentábamos que quizás podríamos estar viendo un suelo, que deberíamos ver un rebote hasta la media de 270 sesiones y a partir de ahí volver a corregir hasta esta zona de aquí, donde estaban esos mínimos que veíamos en la sesión del 21 de noviembre. Fijaros cómo de momento está haciendo ese movimiento. Ha subido hasta la media de 70 y 200 sesiones, ha vuelto a corregir hasta esa zona y ahora nos mantenemos ahí. Sí, es verdad que el cierre semanal
estuvo más cerca de máximos que de estos mínimos que veíamos en la sesión del jueves. ¿Y por qué está ahí la clave? Porque si volvemos ahora a la media 70 y 200 y perdemos la zona de los 103, aproximadamente sería para continuar corrigiendo y marcar nuevos mínimos decrecientes hasta la antigua directriz bajista. Esto sería muy positivo para las bolsas, pero si acabamos corrigiendo hasta la zona de aquí, de los 103 aproximadamente, hasta donde ha corregido el jueves, y volvemos a repuntar, ¿qué pasaría? Que nos vamos a ir de nuevo hasta los máximos que veíamos aquí en octubre. Y eso sería muy, pero que muy negativo para las bolsas. De momento estamos aquí, en esta flecha roja de aquí. Ahora nos queda saber el desenlace, si volveremos a corregir hasta la antigua directriz bajistas para que las bolsas sigan subiendo o si por el contrario repuntaremos con mucha fuerza para que las bolsas empiecen a ver una corrección bastante importante en los mercados. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Seguimos en el mismo panorama y es que no vamos a salir de dudas de la situación que tenemos hasta que no veamos una corrección importante en los índices. Parecía que el IBEX 35 se iba a calentar el jueves y el viernes. El jueves se calentó, pero el viernes se dio la vuelta muy bien. ¿Por qué? Pues porque veíamos como el DAX estaba tirando de forma espectacular. La carga que tiene el DAX por la parte tecnológica es bastante importante y eso es lo que está tirando muy bien también en Estados Unidos por todo ese tema de inteligencia artificial. Veíamos cómo subía Alphabet esta semana, unas subidas muy importantes. Entonces parece que se mantiene con esas subidas también del mercado americano, pero ya vemos cómo le está costando ya un poquito más mantenerse el alza. No habíamos visto una corrección así, yo creo que en un mes y medio en el IBEX 35. Por lo tanto, pues bueno, es totalmente normal que veamos esas correcciones. Esto no va a anticipar, ni aunque veamos una corrección del 3, del 4, del 5% que vayamos a caer de forma importante, no lo va a confirmar y yo no lo voy a decir hasta que no veamos que se produce una nueva subida que no marca nuevos máximos o que si les marca son muy tímidos y se producen divergencias importantes y luego volvemos a corregir. Hasta ese momento no vamos a tener claro que va a pasar lo mismo que en 2007. Yo no digo que lo de 2007 vaya a pasar al 100%, lo que sí que os vengo diciendo es que es un escenario bastante probable, en mi opinión, y que encajaría con la situación macro que tenemos, no la que se está vendiendo, la que está quizás anticipando el mercado, que sería una situación que no se ha dado anteriormente, porque evitaríamos la recesión, sino con esa situación de que quizás entraríamos en recesión, encajaría muy, pero que muy bien ahora mismo. Por lo tanto, pues bueno, es el escenario que debemos seguir, pero evidentemente puedo estar equivocado. ¿Y cuándo voy a saber que estoy equivocado? Si vemos una corrección importante en los índices, nos vamos hasta esas zonas de la media móvil de 70 sesiones, se limpia la subida, pero tiene fuerza suficiente para seguir manteniéndose el alza y ver una nueva subida como la que estamos viendo ahora mismo. Ahí sí que sí, quizás nos esperaría un año 2024 muy, pero que muy positivo. ¿Lo vamos a asegurar al 100%? No, pero quizás sería el escenario más probable que podríamos ver en los mercados. Ahora mismo, pues sigo viendo muchísimas dudas. Bien, pues vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias. Es alguna acción bastante interesante esta semana y ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con Aedas Homes. Y fijaros cómo habíamos visto una caída importante. Desde julio ya empezaba a estar un poquito rácana y al final nos íbamos hasta esa media móvil de 200 sesiones que fijaros como anteriormente había actuado como resistencia en la caída y ahora parece que actúa como soporte. Es decir, esto es muy buena señal. Ha permitido a la cotización llegar de nuevo a esta zona de máximos que veíamos en julio, justo antes de que comenzara la caída. Ahora estamos en una zona clarísima de resistencia. Fijaros, esa zona de máximos. Y vemos cómo ha empezado a corregir. La corrección pues, podría llegar sin llevar ningún riesgo a la subida hasta la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí volver a repuntar. Si conseguimos superar los máximos que teníamos en julio, los 17,50 aproximadamente, el siguiente objetivo por arriba estaría los 18,60 aproximadamente, donde tenemos la siguiente zona de resistencia. Si pierde la media móvil de 70 sesiones, pues bueno, en principio tenemos la media de 200, la señal más negativa, la tendríamos si pierde esa media móvil de 200 sesiones. La lleva a perder, cuidado, porque creo que podríamos volver a poner en riesgo los mínimos en la zona de los 14,90 aproximadamente. Vamos con Sabadell, que ha sido una de las acciones que más ha dado de qué hablar esta semana. Fijaros el gráfico semanal, la caída que se ha metido. Ha sido espectacular, una caída del 8,57%. Esto puede parecer una auténtica locura, pero ya os digo que es normal. ¿Por qué?
porque la subida es vertical. Cuando la subida es vertical, la caída es vertical. Y de hecho, de momento no se ha roto absolutamente nada en el gráfico. La primera zona de soporte la teníamos en los 1,28, pero estábamos muy cerquita de los máximos y empezaba la corrección, la ha perforado. Y fijaros como la sesión del viernes se fue hasta esa media móvil de 70 sesiones, se quedó muy, pero que muy cerquita. Y a partir de ahí volvió a repuntar. Es decir, lo que hemos vivido es una corrección totalmente sana en la cotización del Sabadell. ¿Que ha perdido lo que hemos visto en las últimas 3 4 semanas? Sí, pero es que la subida era vertical, es que la caída también va a ser vertical. Ahora, mientras se mantenga sobre la medida 70, lo normal es que poquito a poco volvamos hasta arriba. Mientras se mantenga sobre la media 70. Si pierde la media 70, pues cuidado, porque a partir de aquí la caída sí puede seguir siendo bastante fuerte, hasta la media móvil de 200 sesiones, como vimos aquí y como vimos aquí, en septiembre y en octubre. Eso es lo que deberíamos vigilar. Fijaros como la tendencia era bastante tranquilita en los últimos meses, bastante relajada, muy estable, con vientos de sierra. Vale, muy bien. Aquí se ha disparado, pues cuando ahora retrocedamos a la base de toda la tendencia alcista, pues es muy probable que tengamos que ver una caída muy rápida también. ¿Nos vamos a ir ya? No. A lo mejor nos vamos hasta aquí y luego volvemos a retroceder otro poquito. Así, hasta que nos encontremos a lo mejor con la media móvil de 200 sesiones de nuevo, como habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, pues bueno, esto es una lectura que debemos tener en cuenta para muchas acciones que han vivido una subida muy vertical y que todavía no han corregido. Si queremos mantenernos en ellas para que consideramos que van a seguir subiendo en las próximas semanas o meses, cuidado, porque esto pueden ser caídas trampa para hacer espantar a los inversores y luego volver a subir, evidentemente. Luego ya eso está claro en lo que dependa, lo que piense cada uno. Si pensamos que a lo mejor vamos a corregir dentro de poquito de forma importante, pues a lo mejor esto pueden ser señales bastante negativas, que es en mi opinión lo que podría pensar, porque el volumen, fijaros, es altísimo y sin ninguna señal aparente. Han sido soltadas espectaculares en todos los bancos, pero ya cada uno pues puede tener su opinión. Continuamos con el EZNOR, que seguimos viendo cómo se mantiene al alza. Vamos a ver si aquí tenemos divergencia, cierre 18.70 y aquí el cierre está en 18.70 también. Pues bueno, el cierre ha estado prácticamente igual que vimos anteriormente, el RSI ha estado por debajo, podemos decir que tenemos una tímida divergencia. Puede que acabemos viendo una corrección. Si vemos la corrección, ¿hasta dónde podríamos irnos? Primera zona de soporte por aquí, 17.30, y si los pierde, se podría completar este hueco que ha dejado por aquí. Además, podría coincidir con apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte en toda la tendencia alcista. La subida ha sido muy vertical. Cuidado, porque si la estamos viendo divergencias, se corrige, la caída puede ser importante. Fijamos el MAC también cerca de dar señal de venta. Por lo tanto, cuidado. Yo ahora mismo pensaría que aquí está haciendo un triple techo y que es inminente la corrección mientras no supere esa zona. Continuamos con Enagas, subida muy vertical y ya empezamos a ver también una caída muy vertical. Se ve también en el gráfico semanal. Fijaros la volatilidad que hemos visto esta semana. En el momento que nos hemos acercado a la parte alta, ese techo que teníamos en junio, esa resistencia que tenemos por aquí, hemos vuelto a corregir con bastante fuerza. De momento, ¿dónde nos hemos frenado? Pues en este movimiento lateral de aquí, que pierde los mínimos que veíamos el viernes. ¿Dónde nos podemos ir? Hasta la zona de 16.40, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Si luego vemos el repunte, ya sea cayendo un poquito más o desde la zona actual y conseguimos superar los máximos que estamos viendo ahora, le superamos en claridad y no tenemos divergencia, sea muy pero que muy buena señal, ya abriría la puerta a seguir subiendo. El riesgo, que es probable que veamos una divergencia y que el MAC ya está muy cerca de dar señal de venta, es decir, la subida tendría que ser inminente y de forma importante. Continuamos con Grupo San José, que parece que no ha conseguido darse la vuelta en las últimas semanas como si lo han hecho otros valores. Parece que desde febrero la tendencia bajista es clarísima y ahora la media móvil de 70 sesiones está actuando como un techo infranqueable. De momento parece que podría continuar poquito a poquito hasta esa zona que tenemos de soporte, los 3,40, y ahí habría bastante riesgo, porque si ponemos el soporte, fijaros, está muy cerca de los mínimos que veíamos en diciembre de 2021, y si los pierde, la siguiente zona clara de soporte estaría en los 3 euros aproximadamente, 3,08, 3,010, 3,10, que es donde estarían los mínimos que veíamos en octubre. Podemos seguir moviéndonos en un movimiento lateral
entre la zona de los 3,40 y la media móvil de 70 sesiones durante unas semanas más, y cuando se produzca la ruptura, si es por la parte baja ya sabemos dónde nos vamos, si es por la parte alta tendríamos la media de 200 como resistencia también, fijaros, en noviembre lo hemos visto, y ya por arriba la zona de los 3,80. Si superase la zona de 3,80 es donde nos abriría ese rango de movimiento hasta los 4,10, pero bueno, de momento parece que es el escenario menos probable. Continuamos con Global Dominion. Hemos visto un rebote bastante importante en el mes de noviembre, pero se ha frenado en esa zona que teníamos marcada como resistencia, antiguo soporte, en la zona de los 3,40. También estaba muy cerquita la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, mientras no supere esa zona, podríamos continuar cayendo. ¿Que la supera? Objetivo que tendríamos, pues abriría este movimiento lateral que tenemos por aquí y nos podríamos ir hasta la zona de los 3,73. Con el permiso, eso sí, de la media móvil de 200 sesiones. Cuidado, no se caliente un día. A media sesión veamos una subida hasta aquí. Dejemos una vela importante, pero al final continuamos cayendo. Cuidado porque este tipo de acciones que son tan volátiles pueden llegar a ver ese tipo de movimientos. Continuamos con Iberdrola. Fijaros, la subida ha sido vertical, ha sido espectacular. Fijaros que aquí cuando perdíamos la zona de los 10,18 decíamos, madre mía, como siga corrigiendo, nos vamos hasta la zona de los 9,50. Y fijaros cómo ha subido. Se fue hasta la media de 200, la consolidaba como resistencia, era muy mala señal, pero la corrección, fijaros cómo se frena a los 10,18. Ya se activó el repunte cuando luego veíamos que superaba la media móvil de 200 sesiones. Superó también la zona de 11,15 y eso nos abriría la puerta a volver a la zona de máximos en el gráfico. Fijaros como ahora no ha frenado en toda la subida, por lo tanto es probable que cuando veamos la corrección sea bastante importante. Lo bueno que al tener tanto movimiento anterior por aquí vamos a encontrar zonas de soporte, se puede frenar un poquito. La primera a los 11,55, luego podríamos irnos ya hasta la zona de 11,15. Lo que hemos comentado esta semana en muchos valores del IBEX 35, en blue chips. Cuidado porque se están formando divergencias importantes en gráficos mensuales. Fijaros. Vamos a bajar por aquí. Esas divergencias son muy, pero que muy peligrosas ahora mismo. Porque si se acaban cumpliendo con caídas importantes en el mes de enero, por el mes de febrero, podría anticipar que el año 2024 va a acabar siendo una catástrofe. ¿Que se pueden romper? Sí, pero para eso vamos a necesitar que diciembre como mínimo se mantenga con pequeñas subidas, como hemos visto en muchos valores. En el caso de Iberdrola la subida ha sido bastante importante, y en enero también se mantengan subidas bastante fuertes. Continuamos con línea directa. Vamos al gráfico diario y vemos como en la tendencia bajista parece que ahora mismo hemos visto una señal en la última sesión de la semana bastante positiva, que es que ha superado esa media móvil de 200 sesiones. El principal techo lo tenía la media 70, fijaros, y ahora que hemos visto un movimiento lateral en los últimos meses, desde el mes de abril, ha conseguido ya superar la media 70 e irnos hasta la media de 200. Es muy, pero que muy buena señal. El objetivo ahora, continuar manteniéndonos al alza. A mí me gustaría que un poquito más, incluso irnos a la zona de 0,95. A partir de ahí ver una corrección. En esa corrección volver hasta la media de 200. Y a partir de ahí volver a repuntar con mucha fuerza e irnos hasta la zona del euro. Eso sería muy buena señal y sería el comienzo de una estructura alcista en el gráfico. Yo creo que la señal para pensar que hemos visto un mínimo ya en todas las caídas que llevamos viendo prácticamente desde que salió a cotizar, sería superar esa zona del euro con claridad. Es decir, ahora hemos visto caídas muy fuertes. Ahora estamos en el suelo o en el posible suelo, y ahora se tenía que empezar a formar esa estructura alcista. La estructura alcista, ¿cómo la formamos? Superando lo que podría ser el techo del suelo, que estaría en esa zona del euro. Por lo tanto, lo está haciendo bien, pero todavía quedan por confirmarse bastantes cositas. Si vemos que no se mantiene sobre la media de 200, cuidado porque podríamos acabar volviendo hasta la zona de los 0,80. Y vamos con otra de las acciones que ha vivido un movimiento bastante importante esta semana, que es la cotización del Banco Santander. Veíamos caídas muy importantes en la sesión del jueves y fijaros cómo en la sesión del viernes se recuperó muy bien. Lo que llama bastante la atención es que la caída del jueves fue con bastante más volumen a lo que veíamos en la sesión del viernes. No el doble, pero casi el doble. Por lo tanto, cuidado, porque aquí hubo soltada importante, pero luego vemos cómo el mercado se empieza
a recuperar de nuevo y nos acercamos a la zona de máximo. Si ahora volvemos a marcar un nuevo máximo creciente y no es con una subida muy vertical y muy continuada, lo que vamos a tener es una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Eso podría ser bastante peligroso porque estamos ya bastante sobrecomprados y si no se mantiene la subida durante varias sesiones y luego vemos la corrección importante que estamos esperando en muchos valores, esa divergencia podría coger mucho peligro y nos podría mandar hasta esa media móvil de 70 sesiones. Si pierde la media 70, hasta la zona de los 3.45, 3.46, que yo creo que es donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Es decir, en el Sabadell no hemos visto que se haya dado la vuelta, ha caído en picado. En el Santander, pues bueno, es una acción diferente dentro del mismo sector, pero quizás tiene un poquito más de fuerza para ver ese impulso que veíamos en la sesión del viernes. Lo hemos visto durante toda la subida, tampoco el volumen ha sido espectacular en la subida. Cuando veíamos volumen era en la caída, en esas sesiones donde más caía. Fijaros también, en medio de la subida, hemos visto alguna caída también con bastante volumen, lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que se está subiendo con muy poquito y luego se producen soltadas importantes. Nos mantenemos otro poquito, soltada importante. Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo en el gráfico mensual decíamos que teníamos una posible divergencia. De momento, con las subidas que estamos viendo ahora mismo se están rompiendo. No con el cierre que veíamos en noviembre, pero sí con las subidas que estamos viendo en diciembre se están rompiendo. Por lo tanto, si en diciembre acabamos cerrando en la zona actual, se rompería esa divergencia, sería muy buena señal. Como mínimo, nos llevaría a ver los 4.20, 4.25, que es donde tenemos el techo de todo ese canal bajista que venimos viendo en los últimos años en su cotización. Ahí nos llevaría en el más corto plazo, luego a lo mejor deberíamos ver una corrección importante para limpiar un poquito las subidas que estamos viendo en las últimas semanas. Vamos a continuar con las acciones que ya no son del mercado español y vamos con la primera. Fijaros cómo en el más corto plazo estamos en una situación muy pero que muy interesante porque veíamos que en octubre comenzaba a repuntar con fuerza. A principios de noviembre veíamos que marcaba un máximo que coincidía, si echábamos un poquito la vista atrás, con los máximos que teníamos aquí en marzo y ahora vuelta a caer con bastante fuerza y parece que ahora está empezando a repuntar un poquito. Fijaros cómo los mínimos que ha hecho en noviembre están por encima de los mínimos que vimos en septiembre. Eso puede ser buena señal, pero para confirmar que nos podemos mantener al alza necesitamos superar esa media móvil de 70 sesiones que parece que está actuando como resistencia. Si la supera, el objetivo podría estar aquí en la zona de los 4 de nuevo, pero si no lo supera, cuidado porque podríamos seguir moviéndonos hacia la zona de los 2,25. Seguimos con una de las acciones que más está dando de qué hablar últimamente y es Coinbase. Estamos viendo cómo las criptomonedas están subiendo una auténtica barbaridad, todas ellas, y Coinbase pues no ha sido menos. La pega que le podemos poner, pues que la última subida que hemos visto a finales de semana estamos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI, fijaros. Esta divergencia se alarga un poquito más, si nos vamos un poquito más atrás, fijaros. Por lo tanto, cuidado, porque esto está pidiendo a gritos ya una corrección. Si además le sumamos que la sobrecompra es altísima, la última subida venía acompañado con menos volumen de lo que veíamos anteriormente, por lo tanto necesitamos ver una corrección. Primera zona de soporte, pues bueno, los mínimos que veíamos el jueves. Y la segunda zona de soporte más importante quizás podría estar por aquí, la zona de los 118. Vamos a ajustarlo con los máximos que veíamos en julio, en la zona de los 115, 118 aproximadamente. No habría que descartar acabar cayendo hasta la media móvil de 70 sesiones, que con la pendiente tan positiva que tiene, si la caída no es muy fuerte y muy rápida, podría acabar chocando con ella en esa zona, como decimos, de los 115 dólares. Vamos a continuar con Ford. Fijaros cómo el repunte ha sido importante en noviembre, pero de momento se ha chocado contra una antigua resistencia, que es la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, si echamos un poquito la vista atrás, os parece que estamos dentro de una fase bajista. Fijaros, una clara tendencia desde mediados de años, desde el mes de julio, hasta que no supere la media de 70 y vuelva a repuntar por encima de la media de 200 y supere estos máximos de aquí, parece que la tendencia seguirá siendo bajista. Ahora, como decimos, estamos en zona clarísima de resistencia y si se repite el mismo movimiento que veíamos en septiembre, puede que al llegar a esa zona volvamos a corregir para continuar cayendo en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. También ha visto una subida muy importante en noviembre, pero ya parece que empieza a recular un poquito. De hecho, podemos estar formando un hombro
aquí la cabeza y ahora está formando el segundo hombro con el repunte que hemos visto en algunas sesiones de esta semana. Fijaros, por aquí. La clave, ¿dónde va a estar? Pues yo diría no perder la zona de los 200 aproximadamente. Si se mantiene sobre esa zona, pues bueno, podría acabar rompiendo el hombro cabeza y nos podemos mantener al alza. Pero si la pierde, ojito porque podríamos caer con fuerza en un primer momento hasta ese techo que tenemos ahora de ese gap que dejó de escape en noviembre. ¿Que lo pierde? Pues cuidado porque podríamos irnos a completar el gap entero. Vamos a continuar y fijaros cómo también una larga tendencia bajista parecía que estaba formando un suelo, ya la repuntamos, pero nos chocamos de nuevo contra la media móvil de 70 sesiones en diciembre, al igual que lo hacíamos en noviembre. Mientras no consiga superar la media de 70, podemos seguir en el movimiento lateral entre esa media de 70 sesiones y la zona de los 61. Si supera la media de 70 sería muy buena señal porque sería un giro importante en toda la tendencia bajista que llevamos viendo, pero de momento no se ha dado. Si se da, la supera, fijaros, la consolida como soporte y volvemos a repuntar, sería muy, pero que muy buena señal. Tendríamos la media de 200, que anteriormente había actuado como soporte cuando estábamos al alza, pero ya tendríamos una primera señal bastante positiva en el corto plazo. Vamos a seguir con otra acción que también ha vivido una subida espectacular. Esto ha pasado en muchas acciones. Veíamos una subida muy fuerte, ahora parece que se ha estancado y la duda de todas ellas va a estar en ese gap que dejaron en la subida tan fuerte. Si le acaba perforando, ¿dónde se irá a cerrar el gap? Donde nos encontraríamos con la media móvil de 70 sesiones. Si se mantiene por encima del gap, puede que nos mantengamos al alza, pero cuidado porque podría acabar formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, muchas de estas acciones necesitan rebajar un poquito la sobrecompra, parece que la ha rebajado, pero puede que no sea suficiente con la caída que hemos visto a final de esta semana. Otra acción más que ha habido subidas muy importantes, pero en este caso estamos viendo quizás una señal bastante positiva. Fijaros cómo en el repunte que veíamos en febrero se chocaba contra la media de 200 y volvía a corregir y nos movíamos en lateral prácticamente, un poquito bajista, y ahora en la subida supera la media de 70 y también la de 200, consolidándola como soporte y volviendo a repuntar. Esto es muy buena señal. ¿Qué pasa? Que la sobrecompra es altísima. Por lo tanto, no habría que descartar para nada de nuevo, volver hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones y si consigue mantenerse sobre ella, cuidado porque tendríamos una confirmación bastante positiva de un giro al alza. Aunque yo pienso que en el más largo plazo la clave va a estar aquí para pensar que podemos continuar con subidas los próximos meses. Vamos a ver cómo se comporta si vemos una corrección y se choca contra la media móvil de 200 sesiones. Vamos a continuar con Samsara y fijaros cómo ha vivido dos impulsos muy importantes, uno en junio, otro en septiembre y otro en diciembre. Vamos a ver cómo queda esto en un gráfico semanal y fijaros cómo tenemos una divergencia importante. ¿Se mantiene la subida? Sí, pero cuidado con esa divergencia porque puede que está pidiendo una corrección a gritos. Esa corrección al riesgo, ¿dónde estaría? En perder la media de 70, que está ahora mismo en los 21,80. Parece que está bastante lejos. En el corto plazo, pues fijaros, otra acción con un gap importante hacia arriba. Y la clave, ¿dónde va a estar? Pues podríamos pensar por aquí, en la zona de los 31. ¿Qué los pierde? En una posible corrección, porque la sobrecompra es muy alta, podríamos irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones, que vemos que se mantiene por aquí. Pues no sería mala señal y podríamos continuar al alza en el gráfico. Como veis, muchas de estas acciones, me he pasado con la flecha esta, muchas de estas acciones, pues el movimiento que están haciendo es bastante parecido y al final luego el desencadenante puede ser también bastante parecido. Vamos con Top Gold, que vemos cómo la tendencia bajista es más que clara. Y de momento no tenemos señales para pensar que esa tendencia bajista se pueda acabar rompiendo. Es que es verdad que con la caída tan fuerte que vemos por aquí parecía que hacía un suelo. Fijaros cómo teníamos divergencias importantes entre la cotización y el RSI. Y eso pues ha ayudado también a que ahora veamos un impulso importante. Pero de momento nos hemos ido solo hasta la media de 70, que es donde se ha ido anteriormente, en el mes de julio. Por lo tanto, hasta que no superemos esa zona, además también coincide una resistencia por aquí importante, los 13,85 aproximadamente, no tendríamos una señal clara de giro al alza quizás para los próximos meses. Y vamos con ZIM, que vemos también, fijaros, una larguísima tendencia bajista. Vamos a ver el gráfico semanal
Y fijaros que estamos prácticamente donde salió a cotizar, por aquí. Es decir, estamos en una zona de soporte muy pero que muy importante en el gráfico. Desde ahí lo normal es ver un rebote. Como hemos visto, pero el rebote parece bastante tímido. De momento, si se mantiene, no habría que descartar irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones, como lo hizo, fijaros, en abril y como lo hizo en agosto. Ahora mismo, pues bueno, hasta esa zona habría un recorrido del 22%. El riesgo está en que si pierde la zona de los 6,60, que es donde están esos mínimos históricos, donde se va a cotizar, las caídas podrían continuar y podrían llegar a ser bastante importantes. Y hasta que ha llegado el vídeo de esta semana, vemos cómo los mercados siguen bastante parecido a lo que veníamos viendo en las últimas semanas. Sí que es verdad que las subidas ya no están siendo tan fuertes, podríamos estar formando un techo en los mercados, pero cuando parece que algunos índices reculan, como en el caso del IBEX 35, otros como el DAX tiran, y en Estados Unidos vuelven a tirar con fuerza después de estar unas sesiones paraditos. De momento no vemos una clara corrección, debemos buscar esa corrección. Cuando llegue esa corrección va a venir la parte más interesante, porque es cuando sabemos o cuando vamos a saber si esta subida de verdad es importante y es la que nos va a marcar cómo va a ir el año 2024. Que vemos que volvemos a repuntar con mucha fuerza después de ver una corrección, no como la que habíamos en el IBEX otro día, una corrección de verdad importante durante varias sesiones, incluso un par de semanas, pues sería muy bueno para 2024 si se mantiene al alza después de esa corrección. Pero si después de esa corrección vemos que se impulsa un poquito, pero es bastante rácana la subida con poquito volumen y no supera con claridad los máximos actuales, cuidado porque ahí tendríamos una clara señal de debilidad y podríamos volver a caer con fuerza. Como veis, nada cambia absolutamente de lo que comentábamos en anteriores semanas. Además, seguimos viendo cómo los gráficos que planteamos en 2007 siguen siendo réplicas de lo que tenemos ahora mismo. Muchos de los que están en largo estarán deseando que ese gráfico cambie, a lo mejor acaba cambiando y nos despegamos de lo que veíamos en 2007 y vemos subidas bastante importantes, pero el riesgo está ahora mismo delante. Parece que la crisis nunca va a llegar, que esa recesión siempre la vamos a evitar, que los bancos centrales siempre van a salir al rescate de las bolsas, pero cuidado porque eso puede acabar teniendo un precio muy alto. Si al final siguen inyectando liquidez cada vez que vemos correcciones importantes para ver impulsos, como hemos visto en el mes de noviembre, puede que al final la inflación vuelva a repuntar con bastante fuerza, incluso por encima de lo que veíamos en el año 2022. Lo que se tienen que empezar a plantear los bancos centrales es que les merece más la pena, si volver a ver una inflación desorbitada que siga haciendo pobres poco a poco a sus ciudadanos, a las poblaciones, o si por el contrario hacer una limpia como se ha visto en anteriores crisis económicas y a partir de ahí volver a crecer de forma correcta. Y el riesgo, ¿dónde está? En que volvamos a repetir la misma historia que veíamos en el año 2009-2010, cuando la solución fue meter mucho dinero en la economía, ver cómo bajaban muchísimo los tipos de interés y eso no cambiará nada del sistema actual. El sistema actual no tiene ningún futuro. Cada vez vemos que la deuda es más alta y esto acabará explotando. Será el año que viene, será dentro de 2 o será dentro de 3, pero esto acabará explotando. No es descartable tampoco para nada que veamos una corrección muy importante en los mercados, incluso una recesión económica que no lleve a que explote esa burbuja de la deuda que tienen los países, pero puede que sea la primera fase de esa futura explosión de la deuda, algo muy parecido a lo que veíamos en el año 2009 y en el año 2012. En el año 2009 veíamos cómo las economías empezaban a deteriorar, veíamos caídas brutales en las bolsas, luego parecía que empezaban a despegar de nuevo para comenzar una fase alcista y luego llegó la crisis de la deuda en Europa. Por lo tanto, es un escenario que tampoco debemos descartar para nada. Lo que está claro es que con este sistema económico actual no nos puede esperar un futuro para nada bollante, sobre todo a los que estamos a pie de calle. Así que bueno, no me enrollo más hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.